Buenos días, jóvenes de grado noveno. En el día de hoy, pues en la clase de prefísica vamos a trabajar el tema de vectores. Para la clase de hoy vamos a necesitar el lápiz, borrador, un transportador y una regla. El vector es una recta que representa físicamente algo, representa una dirección y representa un sentido. En este ejemplo tenemos dos flechas que en el caso de un sistema físico representa un vector. En este caso esto es un vector que tiene un inicio y un final que nos está diciendo que hay una situación que está dirigiéndose a la derecha. Y en este caso un inicio y un final que apunta a la izquierda indicándonos una dirección determinada, diciéndonos a la vez que hay una dirección hacia la izquierda. En este caso, si el vector es una representación que determina una dirección y representa un sentido, entonces matemáticamente o geométricamente lo representamos mediante una recta. ¿Qué representa? Representa una dirección, representa un sentido y representa una magnitud. En el caso de una magnitud, cuando hablamos netamente de los conceptos físicos, las magnitudes, que son a su vez cantidades que están respaldadas por unidades de medida, tienen dos criterios. Un primer criterio que se le llama escalar y un segundo criterio que se le llama vectorial. En el caso de las magnitudes que son escalares, son simplemente aquellas cantidades que se definen a partir de una unidad de medida. Es el ejemplo de la temperatura, la masa y el tiempo. Para ser definida cada una de ellas, pues necesita simplemente un valor y una unidad de medida, inmediatamente determina un concepto determinado. En el caso de las magnitudes vectoriales, necesita de unos elementos adicionales. Aparte de tener valor y unidad, necesita de una dirección y un sentido. Y en este momento, el vector, mediante representaciones de flecha, le dan un sentido significativo al concepto. Ejemplo de magnitudes vectoriales, tenemos la velocidad. Es importante cuando hablamos de rapidez especificar en qué dirección se ejecuta el movimiento. Cuando hablamos de fuerza, también es necesario indicar hacia dónde se ejecuta la fuerza. Y cuando hablamos de aceleración, en el mismo sentido de la velocidad. Entonces, teniendo en cuenta que la aceleración implica movimiento, pues simplemente se define como un ritmo de movimiento. Entonces, si hablamos de que es una variación de velocidad y la velocidad es vectorial, entonces la aceleración también es vectorial. Aquí tenemos un ejemplo de una situación física, un sistema físico común y corriente, especificado netamente bajo un concepto de dinámica en el cual hay una masa, que puede ser cualquier cuerpo, y dos flechas que apuntan en direcciones contrarias, F1 y F2. F1 y F2 determinan dos fuerzas. Como nosotros podemos ver las dos flechas o las dos rectas, esas dos rectas están apuntando en direcciones contrarias, lo que significa que si queremos hacer un análisis, F1 intenta mover la masa a la derecha y F2 intenta mover la masa a la izquierda. Pero dense en cuenta que el tamaño de las flechas o de las rectas son distintos. F1 es más corto y F2 es mayor. Lo que nosotros podemos darnos cuenta es que de acuerdo al tamaño del vector, podemos también hacer un análisis de la intensidad de la acción, en este caso de la fuerza. Podemos darnos cuenta que F2 ejecuta más fuerza que 1, por lo que el vector F2 es mucho mayor que F1, lo que me va a mí a llevar a analizar que F2, por tener más fuerza que 1, va a hacer mover la masa hacia la izquierda. Bueno, pasamos aquí. Resulta que los vectores se representan geográficamente en un plano cartesiano. Un plano cartesiano que en matemáticas llamamos eje X y eje Y. Entonces vamos a delimitar en cuatro cuadrantes: cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Cada cuadrante representa un espacio determinado. En este caso, norte, sur, este y oeste. Y este espacio comprende el norte y el este, que se le llama noreste. En este espacio se representa el espacio que determina el este y el sur, se llama sureste. Y este espacio determina el sur y el oeste, llamado suroeste. Y este espacio determina el norte y el oeste, llamado noroeste. Entonces, bien, vamos a hacer un ejemplo a ver cómo se representa gráficamente